Nombre de Jesús, en esta hora queremos disponer nuestros corazones, nuestros pensamientos. Nos centramos, Señor, en ti, en tu perfecta voluntad, en lo que tú nos quieres hablar, Señor, en esta noche, a través, Señor, de tu palabra y de las cosas que nos has revelado, Señor, para entender tu plan, para conocer tu estrategia, Señor, que nos lleva a la victoria y hacia nuestro destino eterno, hacia la meta que has trazado para nuestras vidas. Queremos quitar toda distracción, todo estorbo, todo afán, toda preocupación, todo lo que quiere impedir, Señor, el tener esa apertura en nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Sujetamos los pensamientos, toda operación de la carne, Señor, y nos centramos en la perfecta voluntad tuya a través del establecimiento de tu paz, Señor, en nuestros corazones y nuestros pensamientos. Que el ángel de paz se haga presente, Señor, en medio de nosotros y donde quiera que estemos, Señor, cada uno de los que estamos reunidos a través de esta videollamada. Señor Dios, que tú seas quitando, Señor, todo lo que estorba, Padre, para poder en un mismo sentir y unánimes recibiendo de nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Amén, amén y amén. Amén. Muy bien, había dejado por ahí una pequeña tarea en la semana pasada. ¿Sí recuerdan qué tarea les dejé? Que se investigara sobre dos conceptos. Sí. ¿Sí? A ver, ¿quién quiere comentar qué investigaron? Y en base a eso, pues vamos a darle continuidad a nuestra enseñanza de la revelación de Dios, recordando que estamos en la revelación de Dios, que hay dos tipos de revelación, la general y la especial, y dentro de la general está pues lo que es la revelación a través de la naturaleza, a través de la creación, a través de la conciencia humana y a través también de la historia, como Dios, a través de la historia, Dios tiene intervenciones, o sea, no es un Dios que simplemente creó y ya está, miren, porque hay un concepto en una corriente que se llama los agnósticos, que ellos sostienen que existe Dios, ¿verdad? Pero que Dios hizo la creación y ya no interviene más en la creación. O sea, como que ya háganse bolas y y nada más está como espectador, ¿no? Dios. Y no es un concepto bíblico. La palabra de Dios nos muestra cómo Dios quiere tener una comunión, una relación con nosotros, cómo Dios ha intervenido en los asuntos de humanos, cómo Dios tiene el perfecto control aún de los eventos históricos, y bueno, pues también cómo Dios se ha revelado en nuestras vidas a través de la conciencia. Nosotros, a diferencia de los animales, del resto de los animales en la tierra, pues nosotros nos diferenciamos de que nosotros tenemos una conciencia de nosotros mismos. Somos vamos a decirlo así entre comillas, los únicos animales en la tierra que podemos vernos de, de una forma fuera de nosotros, ¿sí? O sea, yo me puedo ver como Juan Carlos, yo tengo una conciencia, me puedo ver como una tercera persona, eh, analizándome a mí mismo, o sea, teniendo una conciencia tanto de mí mismo como de las cosas que me rodean, como también de la existencia de Dios. Y a través de la moralidad, a través de esa conciencia, pues también Dios se ha revelado al ser humano.
y, como ya lo hemos comentado, a través de la naturaleza, de la creación, pero también, pues más específicamente, es a través de la revelación especial, que es a través de su palabra, que nos muestra la Biblia, pues atributos más específicos de Dios, de su voluntad, de su carácter, cosas que la naturaleza no nos pudiera, hay cosas que la naturaleza no nos revela de Dios, ¿sí? Eh, la naturaleza, la creación, nos lleva simplemente a tener una creencia en que existe un Dios creador, pero el conocimiento de su voluntad, de su carácter, de su deseo, de qué es lo que quiere hacia nuestras vidas, pues solamente lo podemos encontrar a través de la revelación especial, que es a través de su palabra. No podríamos nosotros conocer a nuestro Señor Jesucristo o tener una experiencia con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, si no fuera a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, dentro de estas revelaciones, la semana pasada, al final de la enseñanza, pues di dos conceptos, y que les pedí que investigaran un poco, y pues quisiera saber quién quiere dar alguna explicación de lo que investigaron. ¿Yo? A ver, Luz. La revelación mediata se refiere a la manera en que Dios se revela a sí mismo de una manera indirecta a través de intermediarios o medios, por ejemplo, a través de las escrituras, inspirando a personajes bíblicos para que escribieran su mensaje para nosotros. El otro es a través de eventos históricos, donde Dios puede revelarse a través de su manifestación, su poder, su propósito en intervenciones divinas. Y por la otra, como tú ya lo habías mencionado, en la naturaleza y la creación, que es un medio en el cual Dios también pues se puede revelar. Eso viene siendo en la revelación mediata. Y en la inmediata es una forma directa ya personal en la que Dios se revela o se comunica sin intermediarios. Por ejemplo, a través de experiencias personales, cuando se siente una conexión directa con Dios, o a través de visiones o de sueños. La otra puede ser escuchar la voz de Dios, directamente hablando, en este caso, pues a los profetas, de alguna manera. Y otra es en los momentos en que Dios se presenta de una manera muy clara, como pasó en el caso de Moisés, cuando se le apareció en la zarza. De alguna manera es escuchar la voz de Dios, su manifestación, su presencia, sentir esa conexión, recibiendo su conocimiento, el conocimiento directo de Dios para nuestras vidas. No sé si estoy mal. No, sí, es correcto, es correcto. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar también para ir armando estos conceptos? ¿Quién más quiere opinar sobre su investigación? Juan, yo tengo, bueno, es la misma información que compartió Luz, nada más que yo tengo una cita, no sé si la quieran leer, donde es como un ejemplo de cómo Dios nos habla. Está en Romanos. Déjame abrir la Biblia, ¿eh? Es Romanos 2, 14 y 15. A ver, déjame checar aquí. Romanos 2, 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley
hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Sí, es esa. ¿Sí? Es un ejemplo que nos daba Pablo sobre el conocimiento de su palabra. Por ejemplo, pues ahí está explicando, ¿verdad?, que está escrita en los corazones. Tal vez es como, puedo dar un ejemplo personal. Antes de conocer la palabra, porque pues no leíamos la Biblia como ahora, teníamos experiencias personales con Dios que pues uno en el corazón buscaba la respuesta. Dentro de esa búsqueda, Dios nos encontró y de alguna manera nos hizo saber cuál era su voluntad. En lo personal, a mí la persona que me empezó a compartir de la palabra me comenzó diciendo que Dios quería que yo le conociera como Él era realmente. ¿Por qué me dijeron eso? Porque en mi corazón estaba conocerlo. Tantos sucesos y cosas que uno vive como sin explicación, pero yo decía, Dios tiene la respuesta a todo lo que me está pasando. Y cuando lo descubro, pues cuando comienzo a leer la palabra. Y como dice esta cita, ¿verdad?, ya estaba escrita en nuestros corazones y por la conciencia, o sea, es que uno se detenía a hacer cosas malas. No por completo porque no conocíamos su voluntad. Comienzas a leer la palabra y te das cuenta que le fallabas en muchas cosas. Y es cuando empiezas a corregirte. Y es cuando empiezas a confirmar en lo mal que estabas, sin que nadie te lo diga. O sea, es directamente Dios haciéndote ver su voluntad a través de la palabra, que ya está escrita en nuestros corazones. Ok, y esa vendría siendo una revelación mediata o inmediata. Pues aquí en el ejemplo me pareció que es directa, dice sin intermediarios. Pablo habla como Dios revela su ley interiormente a través del corazón del ser humano, de modo que cada persona nace una conciencia. Y ya da la cita de Romanos 2, 14, 15. Sí, ok, muy bien, muy bien. Estos dos versículos se usan mucho precisamente para explicar la revelación general a través de la conciencia. Y sí, efectivamente viene siendo la revelación inmediata, una revelación inmediata, ¿no? Donde a través de la conciencia nosotros podemos concluir de que hay un Dios que establece pues un código moral, un código de comportamiento, ¿sí? Sí. Como dice aquí, mostrando la obra de la ley escrita en nuestros corazones. Lo dice dando testimonio su conciencia, ¿sí? Y no nada más la conciencia, sino también los razonamientos. El problema del razonamiento, a veces hablamos mal del razonamiento humano, el razonamiento es torcido o es alejado de Dios cuando efectivamente el razonamiento por sí solo, tratando de buscar las explicaciones fuera de Dios, la palabra de Dios dice que se envanecieron en sus propios razonamientos. Cuando el razonamiento es malo o es torcido, cuando tratamos de quitar de la existencia a Dios, tratando de darle una explicación racional. El razonamiento es muy importante a través de la razón, del análisis, de la reflexión, del razonamiento, pues se han descubierto muchas cosas a través de la ciencia, a través del razonamiento, pues se han hecho muchos descubrimientos, muchas invenciones, pero cuando hablamos de los razonamientos
en cuanto a la explicación del origen de la vida, del propósito del ser humano, del darle respuesta a esas preguntas que le conocemos, preguntas existenciales, como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, cuál es el origen del universo, cuál es el propósito de la vida, y todas esas preguntas filosóficas y que se tratan de explicar a través del razonamiento humano separado de Dios. Ahí es cuando empezamos a divagar de una forma muy loca, ¿no? Y pero cuando los razonamientos están fundamentados en un aspecto alineado a la voluntad de Dios, esos razonamientos nos van a ayudar mucho a, pues, a pensar, a reflexionar en una forma espiritual para juzgar correctamente las cosas que nos rodean, que nos suceden, y darle una respuesta correcta de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la alineación hay un versículo que quiero, está en Deuteronomio, déjeme buscarlo, que habla de los razonamientos de Dios. A ver. A ver. Es Deuteronomio 32. 1 y 2 dice: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento. Entonces, nosotros vemos cómo Dios está hablando de que Dios tiene razonamientos, o sea, tiene pensamientos, y a su imagen fuimos hechos, a su imagen y semejanza. Entonces nosotros tenemos la capacidad también, a diferencia de los animales, como les comentaba, una capacidad espiritual de poder razonar, de poder usar un razonamiento para descubrir cosas, para explicar cosas, ¿sí? Y entonces, vuelvo a repetir, cuando esa capacidad del ser humano trata de usar el razonamiento para explicar las cosas, incluso negando la existencia de Dios, ahí es cuando hay un envanecimiento del ser humano, como dice la misma palabra, que se envanecieron en sus propios razonamientos, ¿sí? Entonces, pues nosotros vemos cómo efectivamente los versículos que comentaste hace rato de Romanos 2, 14 y 15, habla de la conciencia y del razonamiento, ¿sí? Y que esa es una manera o es una forma de revelación inmediata, porque no hay un medio o no hay una intervención fuera de la misma persona para descubrir la existencia de Dios. Muy bien, ¿alguien más que quiera opinar sobre estos asuntos de la revelación mediata e inmediata? Entonces, ¿Los demás no investigaron? sí, pero no entendí bien. Pues para eso estamos aquí, hermana. A ver, usted comente qué es lo que... Bueno, es que yo entendí, por ejemplo, en la revelación mediata, que es la revelación transmitida por Dios, pero a través de algo. Entonces, cuando dice de algo,
que es sin intermediario. Pensé que eso era por medio de la creación, de cuando uno ve el cielo, las estrellas. Entonces yo dije, bueno, si es a través de eso, que la revelación inmediata por la que voy a conocer al Señor, entonces es por la creación o por lo que veo. Y la inmediata sería cuando Él me revela en su palabra, y ahí aprendo a conocer su ley, sus mandatos y la obediencia. Entonces no sé si estoy bien o mal, eso yo lo entendí así. Ajá. Tiene bien comprendido lo que es la revelación mediata, pero tal vez la inmediata es la que no comprendió bien. La mediata es cuando Dios se revela y siempre usa algo fuera de nosotros. Aun cuando usa su palabra, es una revelación mediata porque está usando la Biblia, está usando la palabra escrita para darnos una revelación y un conocimiento. Cuando nosotros vemos la creación, las estrellas, el sol y toda su creación, y a través de ello nosotros aceptamos la existencia de un creador, esa también es revelación mediata porque está usando la creación para revelarse a nosotros. Y cuando hablamos de revelación inmediata, significa que Dios se revela directamente dentro de nosotros, o sea, que no usa ningún otro medio externo para revelarse, ¿sí? No usa ni la creación, ni su palabra, ni usa una predicación, ni un profeta, nada, sino que es directamente Dios y nosotros, ¿sí? Esa es la revelación inmediata, que no usa ningún medio para hablarnos o para darnos un conocimiento o una revelación. Que claro, al final siempre Dios, si somos un poquito exigentes, pues siempre, en realidad siempre va a usar Dios un medio, ¿sí? En realidad todo sería mediático, nada más que aquí distinguimos la revelación mediata como algo externo, ¿sí? Algo externo, vamos a decirlo, físico. Físico. Cuando decimos inmediato es que no usó algo físico, sino algo espiritual directamente revelándose a nuestra vida, a nuestro corazón. ¿Sí? Por ejemplo, un sueño que la teología le llama que es una revelación inmediata porque no usó un profeta, no usó la palabra, no usó la creación, sino que directamente se reveló a nuestra vida, a nuestro corazón a través de un sueño, tal vez a través de oír la voz de Dios, o a través de un entendimiento de las cosas. Al final, de todos modos, Dios usó un ángel, ¿no? Usó un espíritu para traernos un sueño, para traernos una revelación. Pero entendamos esta distinción entre la revelación mediata e inmediata, que es a través de algo físico. Es cuando Dios usa un medio físico, entonces revelación mediata. Y cuando Dios no usa un medio físico, entonces es una revelación inmediata, que no hay un medio físico para darnos un conocimiento. Pero, a ver, le voy a hacer una pregunta, maestro. Mire, yo tengo una duda, porque hace 8 días usted dijo que, bueno, la pregunta es esta. ¿Quién nos habla? ¿El Dios, el Padre o el Espíritu Santo? Ya sea en revelación, voz audible o algo. Porque usted hace 8 días en la clase dijo que quien habla es el Espíritu Santo. Entonces, por ejemplo, yo una vez, yo le platiqué que estaba dormida, con sueño, pero
en ese sueño yo oí una voz así como muy potente y me gritó así, Salmo 121 así, pero yo desperté y prendí la luz, o sea, desperté y vi como si hubiera luz en el cuarto y todavía prendí la luz y abrí la Biblia y leí ese salmo. Y yo oí la voz audible, por eso esa voz ese estruendo de voz me despertó. Pero ¿quién fue el Padre o el Espíritu Santo? Mire, el origen es el Padre. Ajá. Del Padre surge, ¿verdad? Sí, sí. El Hijo declara y el Espíritu Santo ejecuta. Pero el Espíritu Santo usa también, o sea, quien pudo haber hablado en ese momento pudo haber sido un ángel, comandado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque hay experiencias espirituales que podríamos decir, fue Dios hablándome, o sea, sí Dios nos habla, pero también usa sus ángeles, ¿no? Usa sus ángeles, pero quien está ahorita operando en este tiempo es el Espíritu Santo, pero no significa, o sea, no debemos de conceptualizar de que el Espíritu Santo está operando y no está haciendo nada el Padre ni el Hijo, no. En ningún momento deja de trabajar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un mismo evento. O sea, no podemos decir que cuando el Espíritu Santo hace algo, no significa que el Padre no lo hizo. Siempre es una perfecta coordinación. ¿Sí? Todo surge del Padre, el Hijo hace la declaración, ¿sí? Y el Espíritu Santo es el que ejecuta la instrucción del Padre. Okay. Pero quienes Entonces, por ejemplo, ahí dentro de qué revelación ahí está, bueno, la especial, pero en la mediata o inmediata, así la, como in- eso que le cuento. la inmediata, sería la inmediata. Aunque era lo que yo les comentaba, aunque pudiéramos verlo como algo mediático, porque Dios usó ángeles, Dios usó espíritus para traer una revelación, y en ese sentido estricto, Dios está usando un medio que son los ángeles, pero en un sentido teológico, cuando se habla de revelación mediata e inmediata, se está hablando de que la mediata es cuando Dios usa un evento fuera de nosotros, pero que es físico, que es su palabra, que es su creación, que es tal vez usted presenció una situación con otra persona y Dios le habló a través de esa experiencia de esa otra persona, Dios le advirtió, Dios le habló, está usando un medio físico. Esa sería una revelación mediata. Pero si es a través de un sueño, si es a través de que usted está pues meditando, ¿verdad? Está usted buscando a Dios a través de la oración y Dios de repente le puede mostrar, le puede hablar, en medio de esa búsqueda de Dios, entonces ahí sería una revelación inmediata, ¿sí? ¿Okay? Sí, maestro. Y ahora sí ya entendí. Ajá. Bueno, Muy bien. ¿alguien más que quiera participar o tenga alguna pregunta, algún comentario sobre este asunto? Sí, entonces está claro. ¿Está claro lo que es la revelación mediata e inmediata? Sí. Ahorita sí, ya con la Bueno, explicación que dio ahorita. entonces, en próximas clases vamos a entrar a un tema que se llaman, ya se va a cortar.
Bueno, ya regresamos. Te escuchas con hueco. Sí, a ver. Creo ya. Ya. Ujú. ¿Ya estamos? Ya. Ok. Bueno, Ya, maestro. creo que ya se comprendió lo que es la revelación mediata e inmediata. Y les estaba comentando que vamos a tener una enseñanza que se llama las 5 formas de la palabra de Dios o las 5 expresiones de la palabra de Dios. Ahí también vamos a tocar un poquito sobre, sobre estos conceptos de la revelación mediata e inmediata. ¿Sale? Que puede ayudarnos también a complementar y a comprender un poquito más sobre este asunto. Sí, maestro. Ok, muy bien. Bueno, vamos a continuar unos 10-15 minutitos para avanzar en este documento que iniciamos la semana pasada. Esta página ya la habíamos visto, donde se hace la pregunta, ¿cómo conocemos a Dios? Y decíamos que para conocer a Dios es requisito que Dios sea quien se revele. Platicábamos que es imposible para el ser humano, a través de su razonamiento, a través de la experimentación y todo eso, pues conocer a Dios. Si Dios no se revela, es imposible para el ser humano conocerle. Sí, por eso dice esta página, conocimiento de lo creado, hombre sobre objeto de investigación. Eso es cuando a través de la ciencia nosotros podemos, o el ser humano puede conocer la creación, puede conocer muchos datos, muchos secretos que a simple vista no se alcanzan a ver, pero que a través de la ciencia el ser humano puede conocer muchas cosas interesantes y puede manipular las leyes de la naturaleza, las leyes físicas para descubrir cosas y también inventar cosas, desarrollar tecnología, desarrollar asuntos dentro de la medicina, dentro del conocimiento general, ¿no? Pero no es así dentro de la teología. La teología es el hombre bajo el objeto de su conocimiento. O sea, en teología no podemos, decíamos que no podemos estudiar a Dios como cualquier otro objeto dentro de la naturaleza, sino que nosotros somos, estamos bajo la autoridad de Dios y que solamente lo que Dios revela de sí mismo es que nosotros podemos aspirar, llegar a conocer, llegar a comprender lo que Dios nos revela a nosotros. Entonces dice, el hombre puede conocer a Dios hasta donde éste se da a conocer o se hace conocer. Y pues leímos esos versículos la semana pasada. Ahora, vamos a continuar con esta otra página. Dice, ¿cómo conocemos a Dios? La pregunta pasada fue,
¿cómo conocemos a Dios en el sentido de que solamente a través de que Dios se revela a sí mismo es el principal requisito que nosotros necesitamos para poderle conocer, es cuando Dios permite que se le conozca? Ahora, Ok. aquí sigue afirmando este argumento, dice, sin revelación, Dios imposible de ser conocido. ¿Sí? Es imposible conocer a Dios si no se revela a Dios a nosotros. Dice, limitaciones insalvables, finitud y pecado. O sea, mientras que el ser humano esté en pecado, es imposible conocer a Dios. Necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas para que estas limitaciones no sean un impedimento para conocer a Dios o para recibir revelación de Dios. Finitud porque pues nuestra mente es finita, por decirlo de esa manera, finita en el sentido de que tiene un límite. ¿Sí? Nuestro razonamiento, nuestro análisis, nuestra reflexión tiene un límite. Nuestro pecado también nos impide, es una limitación que nosotros tenemos como seres humanos caídos, de que el pecado, ¿qué es lo que provoca el pecado? Provoca separación, provoca muerte espiritual. Entonces, en esa limitación el ser humano no puede conocer a Dios. Entonces, Dios tiene que intervenir para poder hacer que esas limitaciones que nosotros tenemos no sean un impedimento para poder conocer a ese Dios creador, para poder recibir la revelación de Él. O sea, tiene que tener un actuar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, quitar el velo, ¿sí? Quitar el velo para nosotros poder comprender ciertas verdades de Dios. Y también intervino a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo para darle solución al pecado y que el pecado no fuera un impedimento para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios y poderle conocer. Sí, por eso hay un verso, déjeme ver, ir a la Biblia nuevamente. Hay un verso que dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Es Santiago 4:8, creo. Uh-huh. Sí, ese está en Santiago. Ajá, exacto. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué es lo que está diciendo este versículo? Que nosotros como pecadores necesitamos ser limpiados. Los de doble ánimo necesitamos purificar nuestros corazones. Eso no lo podemos hacer directamente nosotros, aunque ahí dice que tenemos que hacerlo nosotros, pero en realidad es una forma de decirnos que tenemos que usar los recursos de Dios para que pueda suceder esto en nuestros corazones. Ser purificados y ser limpiados solamente es a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que la sangre del Hijo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Entonces, en nuestras propias fuerzas no podemos limpiarnos, no podemos purificar nuestros corazones, sino que es a través del recurso o de la intervención de Dios, a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que nos da pues esa capacidad de ser purificados y de ser limpiados. ¿Para qué? Para que de esta manera podamos nosotros acercarnos a Dios y Él se va a acercar a nosotros. ¿Sí? Es por eso que este argumento que dice este estudio, de que son limitaciones insalvables desde el punto
de vista humano. O sea, desde el lado del ser humano son insalvables porque tenemos finitud y tenemos pecado. Pero desde el punto de vista de Dios, dice la palabra, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y luego está esta pregunta, dice, ¿la razón humana descubre a Dios? Y la respuesta es falso. O sea, a través del razonamiento, por sí solo, como comentábamos hace rato, aunque Dios nos da la capacidad de razonar, pero cuando ese razonamiento por sí solo, no puede descubrir a Dios, sino es solamente cuando Dios se revela, cuando Dios le place mostrarse y manifestarse en nuestras vidas, entonces nos da esa capacidad de reflexionar, de razonar, para que a través de ello sí podamos descubrir a Dios, pero la razón humana por sí sola no puede descubrir a Dios. Es Dios quien a sí mismo se descubre ante el ojo de la fe. Es lo que dice pues Hebreos 1, 1 y 2. A ver, vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 1, 1 y 2. Hebreos 1, 1 y 2. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, es Dios quien está hablando, es Dios quien se manifiesta, es Dios quien se revela, pero necesitamos, aquí dice el estudio, que necesitamos la fe. Aquí pusieron Hebreos 1, 1 y 2, pero debería ser, yo pienso, Hebreos 11. Sí se complementa este versículo, pero también Hebreos 11 está hablando. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y el versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y aquí dice que necesitamos la fe para entender, ¿sí? Entonces, más allá del razonamiento humano, más allá del razonamiento, necesitamos la fe para poder entender. Y es Dios mismo, bueno, es Dios mismo quien nos da la fe para que a través de la fe podamos tener una apertura de entendimiento y poder descubrir lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Entonces este último punto dice, conocimiento de la palabra, o sea, el escudriñamiento de la palabra, más la capacidad de razonar, de reflexionar, de meditar en ella, más la iluminación que nos da el Espíritu Santo. Y esta palabra iluminación la vamos a ver en posteriores enseñanzas. Hay una sección, hay un tema dentro de la bibliología que se llama la iluminación. Todo esto sumado y complementado nos va a dar un conocimiento creciente de Dios. El conocimiento de la palabra, ahí le pusiera yo más bien la meditación en la palabra y la iluminación del Espíritu Santo es lo que nos va a llevar a un conocimiento creciente. Era lo que también comentábamos la semana pasada, creo, que a través de que Dios quiere que nosotros crezcamos en un conocimiento de Él, pero no es un conocimiento intelectual, simplemente intelectual, sino es un conocimiento experimental, es un conocimiento de una relación creciente
con Dios, a través de un perfeccionamiento precisamente de ese conocimiento. ¿Alguna pregunta que tengan hasta ahorita? ¿Algún comentario? Recuerden que si tienen algún comentario, pueden intervenir, por favor, pueden opinar. Todo esto es bajo el tema de la revelación de Dios, ¿eh? Todo esto es, ¿qué es lo que hemos descubierto a través de este estudio? Que es Dios quien se revela, que el ser humano por sí mismo no tiene la capacidad de descubrir a Dios si Dios no lo permite, si Dios no lo revela, ¿sí? ¿Qué es lo que nos limita? ¿Qué es lo que nos limita en conocer a Dios? Nuestra propia finitud o limitaciones. ¿Y el pecado? Y el pecado. El razonamiento humano no es suficiente para descubrir a Dios. Sí, lo que nos va a dar un conocimiento creciente de Dios es el conocimiento de la palabra, la meditación, la iluminación del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, todo eso nos va a ayudar pues a tener una revelación del Señor. Yo creo que eso es lo más importante dentro de la experiencia como hijos de Dios, dentro de la experiencia como humanos incluso, la revelación de Dios a nuestras vidas. Yo creo que eso es lo más importante. Podemos maravillarnos con la naturaleza, podemos maravillarnos con la grandeza del universo, podemos sorprendernos con tantas cosas que suceden y que podemos observar, pero si eso no nos lleva a tener una experiencia con Dios, pues como que quedarían esa insatisfacción en nuestro corazón, quedaría sin sentido aún nuestra existencia, nuestra vida, porque imagínense que pudiéramos contemplar todas esas maravillas del universo, pero que Dios no se revelara, que nuestro Creador no se revelara a nuestra vida, pues seguiríamos teniendo como ese sinsentido de nuestra existencia. Amén. ¿Cómo ven? Sí, sería muy mal. No, está muy interesante, maestro, todo esto. ¿Sí siguen ahí los demás? Sí. Estamos oyendo. Estamos procesando la información. Porque Sí, nada más está que muy interesante, maestro. veo que ya Vero no ingresó, ¿verdad? Creo que no. Déjeme ver si no trató de ingresar y que yo no le haya permitido el ingreso. No, ya no ingresó. Bueno. Bien, en la próxima semana ya vamos a terminar. Próxima semana vamos a avanzar en este documento, en esta parte del estudio. Dice: la revelación, acto de comunicación sobrenatural de Dios sobre sí mismo, un acto definido, ejecutado por Dios, por el Dios viviente. Sin la revelación, la teología es imposible. Todo conocimiento de Dios, revelación que Dios ha hecho de sí mismo en la naturaleza y en la escritura. Estamos hablando de la revelación general y la especial. Nunca podremos conocer a Dios por completo, pero podemos conocerlo
de verdad. Bueno, vamos a profundizar eso en la semana que viene y para continuar después. ¿Sale? ¿Alguien que quiera tener algún último comentario, pregunta? Juan, bueno, creo que va a compartir algo mi hijo. Ajá. Adelante, Gorito. Era que es muy interesante la cuestión del lenguaje, en el sentido de, bueno, refiriéndonos a la revelación mediata e inmediata, porque mientras más directo es un mensaje en general, refiriéndonos a un mensaje en general, mientras más directo es, se pierde menos información en el mensaje y también hay más claridad, tiende a haber más claridad en los mensajes. Pero también importa mucho la interpretación, porque pues qué pasa si de que es como jugar teléfono descompuesto. Entonces mientras más, si es inmediata y no hay intermediarios, es un mejor mensaje, pero también importa que conozcas el lenguaje de Dios, en cómo Dios habla y a qué se refiere realmente. Porque por ejemplo cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, el único que lo escuchaba era Moisés y el pueblo no lo quiso escuchar. Y ellos solamente escuchaban a Moisés, pero el único que entendía a Dios era Moisés. Y bueno, nada más era eso. Sí, la revelación de Dios ha sido gradual. Hubo un tiempo, mucho tiempo, donde no estaba la palabra de Dios, no estaba ni el Antiguo Testamento ni el Nuevo Testamento. Todavía no, Dios no se revelaba a Moisés y todavía no se le daba el Pentateuco, que fueron los primeros libros que Dios reveló, ¿no? Al ser humano. Y antes era a través de la revelación directa o a través de la tradición. Eh, pero Dios, a través de siglos de historia del ser humano, pues Dios fue diseñando, fue armando lo que es la palabra de Dios, la Biblia. Y ahora a nosotros nos toca pues usar las dos, o sea, las dos revelaciones son importantes, tanto la general como la especial. Si nosotros no conociéramos la palabra de Dios, si nosotros no nos esforzáramos por meditar en la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios, pues también estaríamos en un peligro, en el sentido de que pudiéramos pensar que es Dios que nos está hablando, pero también conocemos que existe la contravoz, que existe el engaño del diablo, ¿verdad? Y que pudiéramos pensar, es la voz de Dios que se está revelando directamente a mi vida, o sea, usando este concepto que estudiamos el día de hoy, que es la revelación inmediata, que no está usando ni la palabra, ni un profeta, ni un siervo de Dios, ni a través de la creación, sino que Dios ya me está hablando y me está mostrando algo directamente Él. Pero es importante que todo eso lo juzguemos a través de la palabra del Señor. Es por eso que necesitamos tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio para no ser engañados. Dios, antes de tener la Biblia ya elaborada dentro de la historia humana, Dios se encargó de que esta tradición, o vamos a decirlo de esa manera, o esa revelación que Dios le daba, Dios dio a través de hombres de Él. No sé, desde el mismo Adán y Eva, Set, y toda esa línea que Dios, línea de Él, descendencia de Él, que fue levantando a través de la historia, Él se encargó de que fuera fiel. Y así lo va a seguir haciendo hasta los últimos tiempos, ¿no?
Pero ahora tenemos un recurso muy poderoso que es la palabra de Dios y es el Espíritu Santo, que necesitamos usar en este tiempo para evitar ser engañados por parte del enemigo. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera dar algún otro último comentario? Yo, Juan, quería compartir una cita que anteriormente la compartí en el grupo, porque precisamente estudiando este tema, un día que iba yo caminando en la calle, estaba observando lo que Dios ha creado todo a mi alrededor, y yo escribí esto: caminando noté que todo confirma la existencia de Dios. Él es el que puso en mi corazón meditar en este salmo. Y ahorita lo estaba yo leyendo y pues realmente es todo el salmo. Yo aquí puse Salmo 139, del 6 al 8. Pero en sí, Dios me decía que yo leyera este salmo. Y ahorita que lo estoy volviendo a leer, pues confirmo cómo me estuvo hablando desde hace mucho tiempo. Se podría decir que fue una revelación especial a mi vida. Después de que leí ese salmo, me dio a escribir esto que dice: ya que todo lo que existe fue hecho de lo que no se veía, y Dios habla a través de su misma creación. En Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible que yo pueda agradarle a Dios. Y me da un ejemplo en Hebreos 11:7, que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que lo iba a salvar a él y a su familia, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Después anoté esto, dice: nuestras obras deben ser aprobadas por Dios, agradables a sus ojos, teniendo una fe genuina, verdadera, para que podamos ser confiables al Señor, y así Él revelará su voluntad para nuestras vidas, ya que solo a un amigo se le pueden confiar los secretos. Dios nos revela su voluntad a través de la palabra, de su propio Hijo, y ahora a través del Espíritu Santo. Es que somos guiados a conocer la verdad, y como dice en su palabra: conocerás la verdad, y esta verdad te hará libre. Después me dio la cita de Primera de Pedro 1:7, donde dice que la fe va a ser probada. Ya con tiempo, si quieren leer todo el Salmo 139, del 1, porque está largo, es del 1 al 24, cómo este Salmo nos explica cómo Dios siempre ha estado al pendiente de nosotros, cómo es que nos ha estado hablando, cómo es que nos está llamando, y nos confirma precisamente este tema de la revelación especial, para que nosotros podamos conocer cuál es su voluntad por medio de la palabra, por medio de los profetas, por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora por medio del Espíritu Santo es que nos está guiando y nos está empujando a conocer la verdad. Como lo mencioné hace rato, esa verdad nos va a hacer libres. Y como mencionabas, lo único que nos separa de Dios, pues, es el pecado. La palabra de Dios nos está mostrando el pecado que mora en nosotros, por lo cual no podemos rendirnos, pues todos los días tenemos que trabajar en eso, en permanecer limpios, agradables a sus ojos, para que un día podamos ser confiables a los ojos de Dios. Y que no sea por un conocimiento vano, o sea, que no nada más nos estemos llenando de palabra o hasta escucharla, sino que Dios lo que quiere es que la vayamos poniendo por obra conforme la vayamos comprendiendo. Es lo que yo ahorita te puedo compartir, Juan, referente a la experiencia que he tenido en estos días estudiando sobre lo que es la revelación,
tanto general como especial. Una me confirmó la otra, cómo es como comencé a conocerlo a través de la naturaleza, de su misma creación. Todo me confirmaba la existencia de Dios. Después, a través de su palabra, es que empiezo a tener una experiencia personal con Él. Es que empiezo a darme cuenta de lo mal que estaba y lo mucho que lo necesitaba yo para yo poder hacer su voluntad aquí en la tierra. Muy bien. Sí, muchas gracias. Fíjense, la importancia de la fe. O sea, para poder recibir la revelación de Dios, lo primero que Dios nos da es la fe. La fe es la parte fundamental o es el punto de conexión entre lo invisible y lo visible. Necesitamos la fe para poder entender la revelación de Dios. Lo que Dios se quiere mostrarnos es a través de la fe. El razonamiento, como les dije hace rato, el razonamiento por sí solo no, al contrario, cuando se usa solamente el razonamiento, el razonamiento nos va a llevar a tratar de demostrar la inexistencia de Dios. Entonces, más allá del razonamiento, necesitamos la fe para poder comprender todo lo que Dios quiere revelar. Porque lo que tú comentaste ahorita, Adriana, que a través de la naturaleza, la creación, las circunstancias, todo lo que nos rodea, que como todo muestra la gloria de Dios y nos muestra y nos comprueba la existencia de Dios, pero eso tú lo concluiste porque tienes fe, pero si un ateo observa todo eso, no va a ser suficiente para él para creer en la existencia de Dios. Entonces aquí la diferencia entre tú y un ateo que pueden contemplar las mismas cosas, la misma naturaleza, los mismos eventos, los mismos hechos, la diferencia que existe entre tú y un ateo, pues es la fe. Y por eso este capítulo de Hebreos 11, la importancia de la fe para poder entender lo que son las cosas de Dios. ¿Sí? Entonces, pues necesitamos pedirle a Dios. Ya tenemos una medida de fe, pero necesitamos desarrollar esa fe, crecer en esa fe para poder seguir creciendo en el conocimiento de Dios y lo que Dios quiera seguir revelándonos a nuestra vida. Muy bien, pues yo creo terminamos, ya se pasó el tiempo y próxima semana pues continuamos con el estudio. Seguiremos con el estudio de la revelación general y la especial. Y déjeme darles un avance de qué es lo que sigue, en dónde estamos, qué es lo que sigue. Ya les había comentado que no tenemos como que mucha prisa, pero sí necesitamos avanzar de todos modos para ir abarcando todo lo que es el estudio de la bibliología. Muy bien. Esos son los puntos. 10 puntos. Ya hablamos algo acerca de la teología, introducción a la teología. Ahorita estamos en la revelación, ¿sí? En la revelación. Después de la revelación, pues vamos a ver lo que son las 5 expresiones de la palabra de Dios.
Luego está la inspiración, la iluminación, la autoridad, la inerrancia e infalibilidad, el canon, principios hermenéuticos y finalmente la aplicación práctica. Eso es lo que abarca todo el estudio de la bibliología y pues al final de este estudio pues vamos a entender muchos datos acerca de la palabra de Dios que tal vez nosotros ya de por sí pues aceptamos la Biblia como la palabra de Dios, pero es importante que tengamos argumentos más consolidados para arraigarnos más en la fe, en la palabra de Dios, en la Biblia, como ese libro revelado por Dios y como la máxima autoridad sobre nuestras vidas para guiar nuestros pasos, nuestras decisiones y para regular nuestro comportamiento aquí en la tierra. ¿Sale? Bueno, pues terminamos. Dios les bendiga. ¿Quién nos ayuda con una oración? Luz, ¿nos puedes ayudar con una oración, por favor, para terminar? Sí. Padre eterno, te agradecemos, Señor, infinitamente tu gran amor y misericordia para cada uno de nosotros, Señor. Porque en tu gran amor te revelas a nosotros, Señor, mostrándonos tu gran señorío, tu poder sobre todas las cosas. Reconociendo, Señor, que tú tienes el control sobre todos nosotros, sobre nuestras vidas, y que tienes un propósito para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener un entendimiento, Señor, de lo que tú nos has estado hablando en todos estos días, Padre Santo, que sigas hablando a nuestro corazón, que podamos ser entendidos, bendito Padre, porque dice tu palabra que no basta ser oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Disponemos en nuestros corazones, Señor, seguir escuchando tu voz, limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, bendito Padre, en cada uno de tus discípulos, Señor, para poder poner por obra y ser obedientes a tu palabra. Te doy gracias por la vida del Maestro, por la vida de cada uno, Señor, aún de los que no pudieron conectarse, bendito Padre. Por la salud de Vero, bendito Dios, que puedas ayudarla, Señor, a salir pronto de este cuadro en el cual ella se encuentra. Te damos gracias por las enseñanzas, bendito Dios, y que podamos seguir teniendo una semana para glorificarte, para ser de bendición, Señor, conforme tú nos bendices, bendito Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, que descansen. Gracias. Buenas noches.